La terapia gestáltica nos ofrece diversas formas de abordaje, tanto sea en el proceso clínico como en los grupos de desarrollo personal. Esta variedad de recursos y de propuestas para las personas hace que se facilite el acceso a la conciencia o el darse cuenta de diferentes formas, ya que cada abordaje tiene una peculiar forma de sensibilización que permite que la persona pueda integrar o descubrir desde diferentes caminos. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos trabajando a través de la palabra, en el abordaje, a través del diálogo, el darse cuenta está muy centrado en la reflexión, en la ligazón de las ideas o en el reconocimiento de la propia responsabilidad o el descubrimiento de los propios ajustes creativos que está haciendo, pero en el vínculo y en el diálogo entre el terapeuta y el paciente, o sea, a través de la palabra y el contacto, va surgiendo una capacidad de darse cuenta y de esclarecimiento que a algunas personas las favorece mucho más que a otras. En cambio, cuando trabajamos con recursos artísticos, tanto sea a través de la pintura o de los dibujos con crayones o del trabajo con arcilla o a través de la transformación de la producción gráfica, entonces el darse cuenta está mucho más ligado a la captación de la totalidad y a la posibilidad de trabajar en un plano distinto que el de la lógica. En general, en los recursos artísticos partimos de una conflictiva en el plano existencial que la representamos en un plano gráfico, en un plano artístico y trabajamos la transformación de esa producción en ese plano artístico y una vez que la transformación ha sido producida, la recogemos y la llevamos al plano existencial. Este ida y vuelta entre los distintos planos produce en algunas personas más sensibles a la captación de la totalidad y a la percepción de lo artístico de una forma mucho más indirecta que en el plano lógico y del pensamiento. En cambio, cuando nosotros trabajamos en el campo teatral, en el campo de lo psicodramático, el darse cuenta de los pacientes o de las personas que están trabajando con este abordaje está más centrado en la espontaneidad de la actuación. Es decir, que a medida que van construyendo el personaje o armando la escena y metiéndose vivencialmente en la escena, van descubriendo una forma de reacción, una forma de sentir, una forma de respuesta a esa situación. El poder caracterizarnos por un polo opuesto o el poder ingresar en la conciencia de un personaje diametralmente diferente a nosotros nos permite un descubrimiento que jamás llegaríamos por vía racional, a través del diálogo y con palabras. En cambio, cuando trabajamos con un abordaje corporal, todo el darse cuenta está canalizado por sensaciones, por registros anestésicos, por postura, por la toma de conciencia de los movimientos. Entonces, muchas veces en los caldeamientos o en trabajos de laboratorio o en las sesiones, o inclusive en el trabajo onírico, les pedimos a las personas que adopten determinadas posturas, que representen con el propio cuerpo ese personaje o ese objeto del sueño, y esa musculatura y ese posicionamiento de la persona trae un caudal de darse cuenta, de emociones y de descubrimientos que son singulares del abordaje corporal. Ahora, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, a través del abordaje lúdico, que no es simplemente un efecto recreativo, las personas se arrojan de tal manera al juego, a la competencia, tanto sea en el plano individual como en el plano grupal o en los juegos cooperativos, que el darse cuenta surge también espontáneamente a través del juego, donde muchas defensas intelectuales ya no tienen lugar y aparecen aspectos de la personalidad que en otros planos y en otros trabajos de ninguna manera aparecerían, como la competencia, el desánimo, el darse aliento, el enojo consigo mismo. Es decir, el abordaje lúdico no es un abordaje menor, no es simplemente una cuestión recreativa, porque va acompañado de un proceso reflexivo acerca de cómo se sintió la persona o qué despertó en la persona ese juego o esa tarea lúdica. También nosotros usamos a veces un abordaje energético, que es más una lectura que hace el terapeuta acerca de en qué momento del ciclo de la experiencia
ese flujo energético está discontinuado, está interrumpido. Entonces no es lo mismo que podamos hacer una lectura donde un paciente está interrumpido entre la sensación y el darse cuenta que una persona que está bloqueada entre la energetización y la acción. Cuando nosotros podemos comprender en qué fase del ciclo de la experiencia el paciente está interrumpido, entonces podemos inferir cuál es el tipo de patología o el tipo de conflicto y al mismo tiempo podemos darnos cuenta de manera más clara cuál es la alternativa técnica que podemos proponerle a esa persona para que reconecte en el flujo de este ritmo de contacto y retirada y pueda finalmente llegar a un buen contacto y después a una retirada una vez que agotó la situación. Es decir que junto con el abordaje onírico tenemos una variedad de recursos en Gestalt que facilitan el darse cuenta de las personas. El trabajo de los sueños es sumamente enriquecedor, ya que la persona puede traer contenidos a su conciencia a través de un trabajo psicocorporal, a un trabajo teatral, donde podemos ir representando no solamente los objetos del sueño, sino que también podemos trabajar los vínculos que aparecen con tensión en las escenas de los sueños, o muchas veces armamos una escena teatral con el grupo trabajando un sueño individual de alguno de los integrantes. Tal vez sea una de las formas de acceso a la conciencia, al descubrimiento personal más ricas que hay el trabajo de los sueños, tanto sea los sueños del inconsciente personal o sueños del inconsciente colectivo. Dentro del abordaje teatral, muchas veces trabajamos con títeres que representan aspectos internos de la persona o armamos un escenario donde los títeres están representando la conflictiva de la persona y eso permite que el propio paciente pueda interaccionar con los personajes representados en las escenas de los títeres o el trabajo con máscaras, tanto sea las máscaras que están pintadas en la cara o las máscaras que cada uno arma con sus propias manos o con bolsitas de papel donde podemos dibujar y caracterizar a los personajes internos o directamente con títeres que ya están armados y el participante del grupo de desarrollo personal o del grupo terapéutico elige para representarse o representar un aspecto rechazado. Y por último queda el aspecto psicológico, que es cuando trabajamos con las emociones más profundas, no solamente en las técnicas teatrales, sino especialmente en el trabajo de silla vacía. Esta antigua técnica que diseñó Fritz Perls, que mantiene su vigencia absolutamente y que permite que podamos ingresar en capas muy profundas de la conciencia y de la emoción y hacer transformaciones a través de esa vivencia tan poderosa que se despliega en un trabajo de silla vacía. Por lo tanto, creo que es muy enriquecedor el aporte que la Gestalt hace al campo del trabajo con las personas, tanto sean los grupos de desarrollo personal como en los grupos de terapia. El terapeuta y el coordinador de grupo tiene que conocer todos estos recursos, porque nosotros no vamos a usar los recursos que a nosotros más nos gusten, sino que vamos a usar los recursos que más les sirvan a esas personas con las cuales estamos trabajando. Ofrecerle posibilidades tan diversas como los títeres, la silla vacía, el trabajo corporal, el trabajo grupal o los artísticos, da unas posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de descubrimiento infinitas y creo que este es uno de los aportes más importantes de la terapia gestáltica.